pregunta que sirve de título, a nuestra reflexión es: ¿se puede ser creyente y no reunirse en la iglesia? Y la pregunta muy a propósito, porque quizá usted, como yo también, ha escuchado alguna persona que dice: no, yo sí creo en el Señor, pero yo no voy a ninguna iglesia. Yo no necesito reunirme, yo oro en mi casa, yo pienso en Dios allá solo en mi casa. Y no falta incluso el pastor o ministro que dice: yo soy independiente, yo soy libre, yo soy pastor, pero no voy a ningún lado, no tengo ninguna iglesia. La pregunta: ¿es posible esto? ¿Es deseable? ¿Es correcto? ¿Podemos ser tan libres, tan independientes, que no necesitamos a ninguna iglesia, que no necesitamos a los demás? Así como lo planteo, yo creo que ya nos deja ver que hay un dejo ahí de soberbia. No necesito a los demás. Yo no necesito una iglesia. No los necesito a ustedes. ¿No es eso una soberbia? ¿No? Bueno, reitero la bienvenida a todos los hermanos, a todos los que están a la distancia en la transmisión, a nuestras visitas. Bienvenidos todos. Vamos a leer Hechos 2:42. También lo tenemos en griego. Usted no lo va a poder ver aquí en el salón hoy, pero sí después en la transmisión se va a proyectar el verso 42 del capítulo 2 del libro de los Hechos, que dice, ¿lo tenemos? Cabina, ¿lo tenemos? Isan de proscarteruntes didagitu apostolon, que ti koinonia, ti clesitu artu, que tis prosiges, que significa: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Recordemos el verso anterior, el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una muchedumbre escuchó la predicación de Pedro, impactada por las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, personas impactadas porque oyeron hablar en sus propias lenguas a personas no preparadas, personas que no habían aprendido esos idiomas, pero estaban hablando sus idiomas y preguntaron: ¿qué está pasando? Pedro predicó, ustedes lo saben, ya lo hemos platicado. El resultado: las personas que entendieron el mensaje, que creyeron que el Mesías realmente había aparecido en Jesús de Nazaret, tomaron una decisión, la de hacerse discípulos del Mesías. ¿Y cómo se manifiesta la decisión de hacerse discípulo del Mesías? Sumergiéndose en el agua. Así que aquel mismo día, 3,000 personas se bautizaron porque llevaban su ropa blanca y su toalla. Así es. Digo, a veces se organizan bautismos y bueno, no se ve feo, se ve bonito que todos se metan de blanco, que todos lleven su toalla, sus sandalias, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces más cosas, ¿no? Que ya les hicieron su examen, que ya les revisaron la vida, pero aquí no. Estas personas venían de otros países. ¿Recuerdan? La fiesta de Pentecostés es una fiesta
de peregrinación hacia Jerusalén. Y lo especifica el versículo donde dice que había judíos del Ponto, de Asia, de Mesopotamia, de Grecia, de Egipto, de Panfilia, de Roma, ¿no? Venían de otros países y no venían a Jerusalén a bautizarse. Ellos no tenían la menor idea de que se iban a bautizar. Quiero subrayar esto una vez más para insistir en la inmediatez del bautismo que muchas iglesias se niegan a administrar inmediatamente. Pues esto fue tan inmediato que esas personas que venían de otros países venían a una fiesta común, en ese sentido, como había sido todos los años. No esperaban encontrarse una manifestación extraordinaria de Dios. No esperaban una predicación donde se les dijera que el Mesías ya había llegado. Mucho menos les pasaba por la cabeza que alguien les dijera que el Mesías estaba con toda la autoridad de Dios, sentado a la diestra de Dios, ni que se les invitara a sumergirse y a convertirse en discípulos de Jesús. Nada de eso podían siquiera imaginar. Así que no venían preparados para bautizarse. ¿Estamos de acuerdo? Es en el momento en que compartimos el Evangelio y el Espíritu Santo invita a la persona, al oyente, abre sus ojos espirituales, pero no obliga, invita, y la persona responde. Entonces, nuestra tarea como personas que llevamos la palabra del Evangelio, de la buena noticia, como testigos, a ser bautizados. 3,000 personas se bautizaron ese día. Muy bien. Pero el verso 41 dice, y se añadieron. Si ya se fijó, a ver, léalo conmigo porque se me quedó viendo como. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Ahora la pregunta es, ¿a dónde se añadieron? ¿A qué se añadieron? Para añadirse hay que añadirse a algo. Bueno, pues se añadieron a la comunidad de los discípulos. Aquellos que habían caminado con Jesús y que le habían conocido, que le vieron ascender. Esos aproximadamente 120 personas que fueron llenas, que fueron bautizadas con el Espíritu Santo ese día, eran la comunidad de Jesús. Los 3,000 que se bautizaron se añadieron a la comunidad de Jesús. Entonces recuerde la pregunta, si como creyente yo puedo no necesitar ninguna iglesia. Desde el momento en que me hago un discípulo de Jesús, estoy en la comunidad de Jesús. No se puede ser un alumno de Jesús en la escuela si no estamos en la comunidad de Jesús. Así que vamos a pensar primero que unos y otros nos necesitamos mutuamente. Sí necesitamos, todo creyente necesita reunirse en una iglesia. La palabra iglesia no alude bíblicamente al edificio, no alude a una organización, sino a una asamblea, a una comunidad, a una familia en la fe. ¿Necesitamos una familia en la fe? Sí. A veces pensamos que no. Decía yo, personas que dicen, yo he creído, pero no voy a ninguna iglesia. Pero a veces también los que están en la iglesia no han comprendido la importancia de la iglesia. Miren, con expresiones como estas. Es que yo a la iglesia vengo a ver a Dios, no a los demás. ¿Está correcto eso? Digo, a Dios no lo vemos para empezar.
Si no vengo a ver a los demás, entonces ¿qué me voy así? ¿Vengo a ver a los demás? Pues claro, porque es una relación de familia, es una relación de amor, donde lo que ellos me pueden aportar me edifica y también yo tengo que aportar. No solo tengo que pensar qué voy a recibir cuando voy a la iglesia, hay que pensar y qué puedo dar cuando voy a la iglesia. Entonces, otra expresión de algunos que participan es que dicen, solo para la gloria de Dios. Cuando eso se dice de una manera inconsciente, casi implicaría, ustedes no me interesan, esto es para la gloria de Dios. Eso es otra actitud equivocada. La gloria de Dios significa que los demás puedan conocer a Dios. Si comprendemos cuando decimos para la gloria de Dios, lo que entendemos es, estoy tratando de que los demás conozcan a Dios, que vean a Dios, es correcto. Jesús lo decía, ¿no? Que los hombres vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si lo que usted canta, lo que usted comparte, lo que usted testifica, lo que usted da, está pensado con el amor al otro, es para la gloria de Dios. Si a usted no le importa el otro y dice para la gloria de Dios, es hueco, eso es falso. Dios no necesita más gloria, su gloria es infinita y es eterna y no cambia. No le aportamos gloria a Dios, ¿sí? Lo que queremos es que Dios sea conocido. Por eso dice la oración de Jesús, santificado sea tu nombre. O sea, que tu nombre sea honrado, respetado, reconocido. Eso es lo que Jesús está pidiendo. Ahora veamos en el caso de la historia bíblica, la historia sagrada, está representada en el pueblo de Israel. No olvide nunca, como dice Pablo en 1 Corintios 10, que todo lo que sucedió al pueblo de Israel era un anuncio, era un tipo de lo que nosotros como iglesia vamos a vivir. Cuando Dios sacó a los hebreos de la esclavitud en Egipto, la pregunta es, ¿los sacó, los liberó de manera individual, aislada? Cada quien se comió su propio cordero de Pascua y salió como pudo, cada quien por su lado a la hora que quiso. O todo el pueblo, por familias, comió su cordero de Pascua, todos se juntaron para salir unidos y siguiendo a Moisés salieron como una comunidad. El pueblo que sale de Egipto, el pueblo que va caminando por el desierto, la congregación, la Keilah en hebreo, se traduce en la Biblia griega Septuaginta como la eclesia. Es el mismo concepto. Los que salieron de Egipto son la eclesia. Los que caminaron por el desierto son la eclesia. Por eso el pueblo de Israel nos representa. Y nos representa en dos sentidos. En el sentido individual y en el sentido de comunidad. La individualidad es muy importante. El día de mañana, 31 de octubre, se estarán cumpliendo 505 años del inicio de la Reforma Protestante. Uno de los grandes aportes de la Reforma Protestante fue la conciencia de la individualidad. Por eso lo que llamamos época moderna, que nace con la Reforma Protestante, y especialmente en Europa, podemos calificarla como una época de individualismo. No en el sentido peyorativo, negativo, del individualismo a ultranza, extremo, aislado, no. Un individualismo necesario que le dio a la gente la conciencia de su importancia ante Dios, que le hizo notar la responsabilidad de su decisión de fe y que cultivó en los países del norte de Europa una ética personal que no tenemos en Latinoamérica.
En Latinoamérica, si no me ve el policía, me paso el alto. Y si no está el jefe, no trabajo. ¿Verdad? Ya saben cómo es esto, ¿no? Y si puedo mentir, pues mejor miento, al fin que nadie va a saber. Nosotros no fuimos criados en la ética individual protestante. Por eso, en estos países, hijos de la contrarreforma, no funciona la democracia. Somos corporativistas. Y ahora nos brincamos al posmodernismo. Por eso el posmodernismo nos hace pedazos, ¿no? Pero la individualidad es importante y la individualidad comenzó con la gran verdad del sacerdocio universal. ¿Eso qué quiere decir? Cada creyente es un sacerdote. Entonces necesito una institución llamada iglesia para que me dé la salvación. La respuesta es no. La iglesia no me da la salvación. La iglesia no es mediadora de la salvación. La salvación me la da Dios directamente y yo la recibo o yo la rechazo individualmente. Y nadie puede creer en lugar mío. La fe es una decisión estrictamente personal. Para bien y para mal, ¿no? A veces quisiéramos creer por alguien muy amado que no cree. Ay, pues mi hijo, mi hermano, mi mamá no quiere creer, yo voy a creer por él. Quisiéramos, ¿no? Como la doctrina mormona, me voy a bautizar por mis familiares que ya se murieron y que no fueron creyentes. No se puede. Pero qué bueno que no se puede, porque qué tal que alguien tiene fe budista y me hace budista por su fe. No, cada quien tiene que tomar su decisión, ¿no? Está la individualidad. Pero el problema de la modernidad, cuando llega a su crisis, a su propio rompimiento, se da porque la individualidad se convierte en aislamiento, en solipsismo. Esta manera en que ahora cada quien vive para sí, hasta los niños se la pasan en su teléfono o en su computadora, ya no juegan con otros niños, ya no salen a la calle, bueno, ni se puede, a jugar. Como los que somos viejitos salíamos a jugar, ¿verdad? Ya no. Cada quien vive aislado, ¿sí? Entonces, ese individualismo es también muy dañino. Porque el enemigo de nuestras almas siempre va a aprovechar algo bueno y lo va a tratar de empujar a que se convierta en un abuso, en un mal uso, para destruirnos. Se echó a perder. Se convirtió en egoísmo, se convirtió en aislamiento, ¿no? Y olvidamos que somos comunidad. Claro, el otro extremo, ese corporativismo, donde yo no podía tomar mis propias decisiones. Yo no me salvaba si la iglesia no me daba los sacramentos, si el sacerdote no me perdonaba. Yo no podía tomar decisiones si no se las preguntaba a mi director de conciencia, que era el sacerdote. Yo no podía votar libremente porque en mi sindicato me decían, votas por el PRI, o votas por Morena, o votas por el que sea, ¿no? No. El corporativismo también fue terrible. Alguno de sus extremos es el fascismo. Desaparece el individuo. Y el fascismo no solo es de Mussolini, hay también fascismos de izquierda, como Stalin, y fascismos indígenas. Nuestros hermanos de Chiapas no pueden ser libres para escoger la religión que ellos quieran, ni para romper con las costumbres que quieran romper. La comunidad les impone que ellos tienen que guardar los usos y costumbres, y si no, los corren del pueblo, los matan, les quitan sus casas, como lo hemos visto ya con miles de nuestros hermanos en estados de la República. Todos esos son fascismos. Se les olvida a los antropólogos contemporáneos que eso es un fascismo, ¿no? Nosotros tenemos que regresar al equilibrio que encontramos aquí en el libro de los Hechos. Hemos recibido una redención personal, se nos ha pedido una respuesta personal, ¿no? Cuando Pedro dice, ¿quién quiere reconocer al Mesías? Es una respuesta personal la que cada uno toma para sumergirse en el agua, personal. Pero una vez que se ha integrado a la iglesia,
ahora es parte de una comunidad. No puede verse a sí mismo como un individuo aislado, perdido, abandonado a sus propias fuerzas. Tiene que verse como parte de una familia, de un pueblo del pacto, de una comunidad redimida. Imagine pues que Dios hubiera dicho: los voy a liberar de Egipto y cada quien váyase saliendo cuando pueda, como si fuera un restaurante donde no vamos a pagar la cuenta, ¿no? Y cada quien se salió como pudo, a la hora que quiso. Unos llegaron, se fueron por Filistea, por Jordania, otros se fueron para Egipto, otros se fueron para Grecia, cada quien sí se fue para donde quiso, cuando quiso, como pudo. Así es la cosa. Salió un pueblo, ¿sí? Salió una comunidad. Eso no elimina las decisiones personales. Cualquiera de los integrantes del pueblo pudo haber dicho: yo no pongo la sangre en la puerta de mi casa, yo no como el cordero, yo no me voy con ustedes. Hay libertad. Pero si queremos ser parte del pueblo elegido, tenemos que integrarnos al pueblo del pacto, ¿no? Ahora imagine que ya salieron y que van por el desierto. Y entonces dice Moisés: bueno, hermanos, ya Dios nos liberó a todos, cada quien para su casa. Los que quieran ir a Canaán, allá nos vemos. Cada quien agarró sus maletitas y a ver cómo llegaba a Canaán. Así fue. Usted y yo vamos a Canaán, la tierra prometida, que es cielos nuevos y tierra nueva, la vida de resurrección. Hermanos, ustedes ya son cristianos, ya se bautizaron. Nos vemos en la resurrección, ¿eh? Ay, que Dios los bendiga, cada quien llegue como pueda. ¿Así es la cosa? No, tenemos que seguir caminando como comunidad, como pueblo. Moisés y el pueblo se fueron caminando. Imagine que va todo el pueblo y como efectivamente sucedió, en Egipto estaba el río Nilo, había tierras fértiles, aunque es una zona seca, pero aquí en el desierto no hay nada. ¿A qué nos sacaste? Si alguno de ellos hubiera dicho: yo ya no me voy con ustedes, ustedes váyanse. Léase entre líneas: yo ya no voy a la iglesia, me vieron feo, yo nomás ya voy a quedarme en mi casa, ya no quiero ir a la iglesia. Ese es el que se hubiera separado de la iglesia que caminaba por el desierto. Bueno, cuando aquel pueblo comida, Dios les envió el pan del cielo. Dios les envió el maná. Imaginen aquel que se separó y se fue por otro camino. Dios le mandó su maná a él, allá donde iba. ¿Dónde estaba cayendo el maná? Donde estaba la comunidad, ¿no? Después llegó la carne con las codornices. Cuando tuvieron sed, encontraron la roca de la que manó agua, pero solo para la comunidad. El que se hubiera ido por su propio camino, hubiera perdido la columna de fuego que los guiaba por la noche. Hubiera perdido la columna de nube que los guiaba y los cubría durante el día. Hubiera perdido la noción de cuándo se movía la nube, para dónde iba la nube. Se hubiera extraviado y no hubiera podido tener ni maná, ni agua, ni nada. Se hubiera muerto en el desierto, hubiera llegado a otra parte y ya no serían más del pueblo elegido. No sería parte de la comunidad. Y eso era un gran castigo, no solo en el pueblo de Israel, en todas las antiguas comunidades, en las tribus, en las sociedades patriarcales y nómadas y seminómadas. Quedar en la comunidad a la muerte. Entonces, cuidado. ¿Necesitamos o no necesitamos pertenecer, asistir, integrarnos, ser parte de, reconocernos como parte de la comunidad?
En tiempos de las siguientes historias de la Biblia, la monarquía de David, la monarquía de Salomón, es la monarquía de un pueblo. El exilio de Babilonia y la vuelta de Babilonia hacia la tierra prometida es el retorno, la restauración de un pueblo. Y las visiones de la Nueva Jerusalén es la visión de un pueblo escatológico, el pueblo que vive en la eternidad. Siempre es un pueblo. Entonces, queridos hermanos, somos parte de una comunidad. La pregunta no es si yo debería ser parte o no de la iglesia. Si he creído en Jesús, soy parte de la iglesia. Ya lo soy, quiera o no quiera. ¿Por qué soy? Cuando acepté a Cristo como mi Salvador, el Espíritu Santo me hizo parte de la iglesia. Corintios 12 dice, el Espíritu me bautizó en un cuerpo. Entonces, desde el día que creí, soy parte del cuerpo, ¿no? La otra, cuando yo me convertí, nací como hijo de Dios. Así que tengo el mismo papá y somos hermanos. ¿Me entienden? Quiera o no quiera, yo soy parte de la iglesia. La pregunta más bien tendría que ser, ¿cómo es posible que yo no viva como eso que soy? Necesito vivir, hacer eficaz, hacer real esa integración a la comunidad de la cual soy parte. Bien. Estos tres hermanos se añadieron a la iglesia. ¿Cómo distinguir? Quiero comentar ahora cómo distinguir una experiencia meramente emocional a el verdadero cambio de vida, a la nueva criatura. Esto de las emociones es muy delicado y muy importante. En nuestro tiempo, las neurociencias han avanzado muchísimo para entender y describir cómo funciona nuestro cerebro y en particular cómo funcionan nuestras emociones. Hay cines o tiendas donde a las personas que lo permiten les ponen algún aparato para registrar sus ondas cerebrales y poder medir o ubicar sus emociones. Esos son estudios de mercado, ¿no? Y entonces ya cada vez sabemos mejor qué cosas provoca qué tipo de emociones. Y eso se usa para manipularnos. Cuando usted va a una tienda, usted no se da cuenta que están manipulando sus emociones. Pero desde la musiquita que le ponen, los colores, la manera de acomodar la mercancía, el tipo de los empaques, las ofertas, la manera de poner los precios, ¿no? 99.99, ¿sí? Todo eso ya es manipular emociones. Lo que está de moda ahí en los escaparates más importantes, los vendedores que se acercan a ayudarle, a promoverle ciertas mercancías. Usted sale con un carro que también es parte de la explosión a sus emociones, le ponen un carrote así, ¿a qué lo llenen, no? Como en las iglesias donde no ponen para la ofrenda, ponen una canastota, una cubeta, ¿no? Y usted sale con su carro lleno. Y usted no se da cuenta que lo manipularon. Y usted compró lo que no había pensado comprar, lo que no necesita comprar o hasta lo que no quería comprar, ¿no? Y lo mismo pasa en películas y en programas de televisión y en los periódicos y en los discursos y hasta en las iglesias. Por eso mi pregunta es, si estos 3,000 bautizados tuvieron una emoción pasajera, una emoción incidental, que luego pasó, o si estos tomaron una decisión consciente, profunda, con emociones integradas y permanecieron. Esa es la pregunta, ¿no? Miren, es muy importante porque si alguien está inspirado y tiene talento musical, puede hacer una obra que despierte las emociones.
Quizás una computadora, quizás con los datos de cómo funciona nuestro cerebro, nos cree una música que nos explote las emociones. Pero entonces ya eso es una manipulación. Ya no es una experiencia espiritual artística, ética, ¿no? Con cualquier cosa puede pasar, visualmente también. Toda la publicidad ahora de la televisión, de los carteles, de los anuncios, de las revistas, está buscando cómo explota tus emociones. No está buscando el arte, la experiencia espiritual, sino una especie de ciencia experimental manipulado, ¿no? Entonces nosotros, todos los que vivimos en este 2022, más que otras generaciones, estamos sujetos por las grandes empresas de todo tipo a la manipulación emocional. Como cristianos, nos dejamos arrastrar como cualquier no cristiano, o como cristianos podríamos ir adquiriendo la conciencia de que somos diferentes. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Gadareno? De la legión, de la masa, de ser todos iguales. El Gadareno liberado, individualidad, se sienta con Jesús en su juicio y platica con Jesús. Ha dejado de ser la legión. ¿Qué queremos ser nosotros los cristianos? ¿La legión o individuos liberados, redimidos? Pero he aquí que la manera más eficaz de manipular nuestras emociones es que no nos demos cuenta. Es que no nos demos cuenta. Por ejemplo, desde el momento en que alguien nos empieza a hacer sentir fracasados, inseguros, ya está manipulando nuestras emociones. Desde el momento en que alguien me quiere convencer de que yo soy un líder maravilloso y un gran emprendedor, ya está manipulando mis emociones. Tristemente, y digo también en las iglesias, muchas de las iglesias son emocionalistas. No estoy condenando la emoción, a ver si me explico. Las emociones integradas son las emociones sanas, las correctas. Integradas quiere decir aquellas que están en concordancia con mi intelecto y mi voluntad. Aquello que yo hago entendiendo, aquello que yo hago de manera consciente, deliberada, libre, me implica emociones. Esas son emociones integradas. Son correctas, son necesarias. Dios las hizo. El problema es llevar a la gente por emociones vacías, manipuladas, para que la gente haga lo que nosotros queremos. Como son los discursos políticos. Los discursos políticos no me dicen cómo se van a resolver los problemas. Nada más me dicen, yo voy a acabar con la corrupción. ¿Qué me dice mi emoción? ¡Ay, sí, maravilloso! Pero nunca me dijeron cómo. ¿Sí? También, pues pasa en todos los sentidos, ¿no? Ahora, en el 2 de noviembre, hay que guardar nuestras tradiciones. ¡Ay, sí, qué bonita emoción guardar nuestras tradiciones! Momentito, ¿cuáles son nuestras? ¿Y qué tradiciones? ¿Y cómo distinguimos si son tradiciones correctas, falsas, verdaderas, feas, bellas, útiles, inútiles, dañinas, saludables? Guardar nuestras tradiciones es una frase emocional, pero ahí está la gente guardando sus tradiciones, ¿no? Entonces las iglesias emocionalistas dicen, no, vamos a pintar de negro todo, vamos a poner focos de colores, vamos a tocar música rock and rollera, rapera, reggaetonera y todo esto, y vamos a echar humito en el escenario, y el pastor tiene que ser jovial, si puede de una vez tatuado y acá, todo acá, hablar en caló, no hablar más de 20 minutos, no se me vayan a aburrir. Los hermanos, a la gente se quiere convertir como en menor de edad, ¿no? Ya nos quieren hacer incapaces de todo. En la nueva museografía le ponen 2 renglones, no se vaya a aburrir, ¿sí? Las predicaciones, 15 minutos. Pero ¿sabe qué? No son predicaciones, son
conferencias motivacionales. Que usted salga bien motivado y también motivado para dar la ofrenda, ¿no? Y la música, bueno, tremendamente exacerbadora de emoción. Todo es emoción. No hay mensaje profundo de los textos bíblicos, solamente hablar de las promesas de Dios, solo hablar de que todo nos va a salir muy bien, de que tenemos que decretar que todo es maravilloso, de que somos victoriosos y salpicar eso con gritos de aleluya, gloria a Dios, amén, y ya, muy contentos todos, ¿no? Claro que ayuda mucho si aplaudimos, si brincamos, si gritamos, si le echamos porras a Dios, ¿no? Más fuerte, y si nos tiramos al piso, bueno, ya. Salimos con una catarsis y decimos, y ahora hubo avivamiento, hubo bendición. La verdad es que solo fue un desfogue, como el que experimentan los que van al estadio, al partido de fútbol, o a la lucha libre, cuando salen todos. Entonces, estos hermanos que se bautizaron y se añadieron a la iglesia, tuvieron una experiencia emocional, y como toda emoción que llamamos aquí incidental, que apareció de repente, que nos fue provocada, desaparece, o perseveraban. La respuesta del verso 42 es, y perseveraban, ¿no? Entonces no era solamente una emoción. La relación con Dios implica emociones, claro, nos hace llorar, nos hace estar, conmueve, nos entristece, alegra el amor de Dios, sí, conlleva emociones. Pero las emociones son accesorios. Accesorio quiere decir pegado a. Lo importante es la decisión consciente de haber seguido a Dios. Lo importante es el razonamiento. He entendido que soy pecador. He entendido que Dios me ama. He entendido que estoy perdonado. Por eso me gusta. Eso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Algunos le cambian la letra y dicen, maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí. Sí, lo siento, pero lo maravilloso es cuando lo pienso. Entonces si lo pienso, lo siento. Y cuando decido, lo siento. Y mis emociones tienen que acompañar a mi razón y tienen que acompañar a mi voluntad. Perseveraban quiere decir que estaban constantes. Dice la Escritura en la carta a los Hebreos, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Ahí parece que la costumbre de algunos no es congregarse, sino no congregarse. Y miren, hermanos que están en otras ciudades y países, no es para ustedes, yo sé que ustedes no pueden venir el domingo, pero hermanos de la ciudad que sí pueden venir el domingo, y con la pandemia se acostumbraron a ver el culto desde su cama con su cafecito sin peinarse, deberían de estar aquí, ¿no? Ahí no hay pretexto, no hay razón profunda no estar aquí. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque estos hermanos perseveraban, continuaban. ¿En qué hay que continuar? El verso nos dice 4 cosas, ¿verdad? Ti didache ton apostolon, lo leímos en griego. Didache ton apostolon, ¿a qué le suena? La enseñanza de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. La siguiente, ti koinonia, la comunión. Ti clasito artu, artu es pan, el partimiento del pan. Que tis prosiges, las oraciones. 4 cosas. La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, o sea que eso de que tú nomás vienes a ver a Dios no es cierto. Perseveramos
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas. Así que, bueno, yo ya creí en Jesús, ya me bauticé, ¿ahora qué? ¿No sería una buena pregunta eso? ¿Qué sigue? Hermana Reina, ¿qué sigue? Perseveraban en 4 cosas, ¿sí? La primera de ellas, más allá de las emociones inducidas o manipuladas, ¿sí?, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es importante porque hoy nos enfrentamos a una de las maneras más fuertes de manipulación de las emociones hoy son las ideologías. No se les olvide que es una ideología, es un sistema de creencias que no tiene referente en el mundo real. Es una falsa concepción de la realidad. Eso es una ideología. Y las ideologías nos manipulan por emociones. Por eso, contraste a la ideología, la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo puedo hacer para que ese lenguaje vacío que persuadir quiere decir dirigirse a las emociones y no al intelecto, cómo ese lenguaje vacío puede no persuadirme a mí? ¿Por qué? Porque yo voy a perseverar, voy a conocer la doctrina de los apóstoles, ¿no? Por ejemplo, cuando los jóvenes dicen, pues es que yo estoy creando mi identidad, y con eso quieren justificar cualquier tontera, y no es su identidad. Fíjense, curiosamente los que quieren construir su identidad no están más que siguiendo algunas modas de algunas personas que les vendieron cierta idea. O sea, queremos romper con la cultura universal, con la historia, con la Biblia, para construir nuestra identidad, y lo único que estamos haciendo es seguir a la moda de este pequeño grupito o de quién sabe quién que se le ocurrió inventar esa corriente media reciente, ¿no? ¿Cómo logramos ser vacunados contra la manipulación de las emociones que producen las ideologías? Hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Bueno, tenemos que poner en la semana canal enlace y oír a los apóstoles, para que cada revelación que tengan, pues ya estamos siguiendo la doctrina de los apóstoles, ¿no? Qué bueno que ya se dieron cuenta que no. Porque miren, a veces me pasa que algún hermano, y no voy a decir nombres, no se preocupe, se conecta a los cultos de comunidad o viene y de repente también me dice, sí, hermanos, que yo oigo lo de comunidad y también oigo a fulanito de tal. Le digo, no es que no pueda oír a otros predicadores, claro que sí, aquí hay libertad. Lo que pasa es que usted está oyendo 2 cosas contrarias, absolutamente contrarias. Y lo mismo le da chana que Juana, quiere decir que no ha entendido ni uno ni otro. Ese sí es problema, ¿no? Entonces, la doctrina de los apóstoles no son de los nuevos apóstoles. No estamos a la espera de quién tiene la última revelación. Es increíble, de verdad es increíble. Yo tengo muchos años conociendo el cristianismo. Me refiero a las iglesias y personas. Y yo mismo me sorprendo ante ciertas doctrinas o videos de cosas impensables, inéditas, inverosímiles, inauditas. ¿No? O sea, ¿cómo puede existir esto? ¿A quién se le ocurrió inventar esto? ¿No? Imagínense, ¿no? Cada revelación. Como dice, el Señor me reveló que vamos a orar por los celulares para que usted no reciba malas noticias. Pero traiga su ofrenda, si no, no se bendice su celular. Otras cosas que, ¿para qué les cuento, no? Cosas tremendas. La doctrina de los apóstoles no es la de estos cuya mayoría, que se dicen apóstoles, no lo son realmente.
Hay apóstoles, pero hay que saber cuáles son auténticos. Eso ya lo tocamos en domingos anteriores, ¿no? ¿Cuál es la última revelación? Parece que las iglesias más avivadas, las que tienen más visión, las que tienen más unción, son las que tienen la última revelación. Esto es igual que estar a la moda en cualquier otra cosa, ¿no? ¿Quién es el joven que se siente más orgulloso de su identidad en cuanto a marcas de cosas? Pues el que tiene los tenis que acaban de salir, el que tiene la última generación de teléfono, ¿no? El que tiene la ropa de marca, la que está ahorita de moda, ¿sí? La que apenas se va a estrenar en otoño y él ya la tiene, ¿sí? Esto mismo se da en la iglesia. Todo lo que está pasando en nuestra sociedad se está imprimiendo en la iglesia. Debería de ser al revés. ¿Qué debería estar haciendo la iglesia? Imprimiendo su influencia, su mensaje en el mundo. Pero esta hambre por la moda del mundo se metió a las iglesias. Esta música horrenda del mundo se metió a las iglesias. Esta forma de manipular las emociones en el mundo se metió a las iglesias. Todo lo del mundo se está metiendo a las iglesias. Las ideologías falsas se están metiendo a las iglesias, se les pone algún versículo bíblico y se predican desde los púlpitos. La nueva era, la ideología de género, se están metiendo a los púlpitos. Estamos viviendo una época muy difícil, ¿no? Es al revés, ¿no? El mundo está discipulando a la iglesia, a los discípulos de Jesús, en vez de que sea al revés. Los apóstoles, bueno, cuando esto se escribió, la doctrina de los apóstoles era oral, era hablada. Varios de los apóstoles estaban todavía vivos. Acababan de fundar comunidades de creyentes. Tanto los que anduvieron directamente con Jesús en el grupo de los 12, como otros apóstoles enviados por la iglesia o por el Espíritu Santo, como Bernabé y Pablo. Toda esta primera generación de apóstoles de Jesús y del Espíritu Santo, cuyo elemento central era Cristo. Cuando decimos la doctrina de los apóstoles, entonces nos estamos refiriendo a lo que predicaron los apóstoles. ¿Y cómo sabemos qué predicaron los apóstoles si ya se murieron? Porque nos quedó escrito en sus textos de evangelios, de cartas, de Apocalipsis. En otras palabras, el Nuevo Testamento plasma la doctrina de los apóstoles. Incluso yo prefiero no llamarle, me gusta más no llamarle Nuevo Testamento, sino la doctrina de los apóstoles. Porque Nuevo Testamento a algunos les hace pensar que lo que está después de Malaquías ya no tiene importancia, lo cual es equivocado, ¿no? El Nuevo Testamento es la doctrina de los apóstoles. Y cuidado con dos enseñanzas muy parecidas. Las iglesias que dan autoridad a la tradición y las iglesias neopentecostales que dan autoridad a los nuevos apóstoles cometen el mismo error. Se llama ultramontanismo. Ese error consiste en suponer que después de la Biblia Dios sigue dándonos revelaciones con la misma autoridad o más autoridad que la Biblia. Así, por ejemplo, en estos días, una de las creencias, porque en realidad en estos días de muertos se mezclan muchísimas creencias. Una de las creencias mezcladas es que en estos días nuestros familiares muertos tienen permiso de salir del purgatorio para salir y venir a comer un molito, un mezcalito, pancito de muerto, ¿no?
¿Sí o no? Bueno, esa es una de las creencias que se mezclan. Y si nosotros platicamos, bueno, ¿y dónde está la Biblia? ¿Dónde se menciona en la Biblia el purgatorio? Bueno, no falta quien quiere jalonear algún versículo de Macabeos o de Lucas 16, pero no habla del purgatorio. De donde hay que echar manos de la tradición. La doctrina del purgatorio nace en tal siglo, está aprobada por tal papa, se vuelve dogma en tal fecha. Así, la tradición sí. Pero entonces hay que decidir a cuál tradición vamos a seguir. A la primera tradición, que es la tradición apostólica, o a las tradiciones posteriores que contradicen a la primera. Me explico. La palabra tradición quiere decir transmisión, lo que transmitimos de una generación a otra. Así que todo lo que la generación previa nos haya legado es tradición. Por eso hay que distinguir las buenas y las malas, la importante de la no importante, la inútil de la útil, etcétera, ¿no? La primera transmisión es la que hacen Mateo, Tomás, Pedro, Juan, Jacobo. Esa es la primera transmisión. Esa es la tradición apostólica correctamente entendida. La tradición apostólica. Y esa tradición apostólica, primera transmisión, doctrina de los apóstoles, se plasma en el Nuevo Testamento. A partir del siglo II comienza otra generación a transmitir. La generación de la patrística, o de las diferentes etapas de la patrística. Hablamos de la didaje de los apóstoles, ¿se acuerdan? Leímos un pedazo el domingo pasado. Del siglo II, la didaje ya ponía muchos requisitos para el bautismo. Noten cómo la siguiente tradición empezó a contradecir a la primera tradición. Hay aspectos en que la patrística enriquece la teología y desarrolla lo que en la Biblia está implícito. Pero también hay otros aspectos donde la tradición patrística empieza a contradecir al Nuevo Testamento. Y nuestra tarea es distinguir, es discernir, separar qué de la tradición posterior es útil y enriquece al cristianismo y qué de la tradición posterior distorsiona el cristianismo. Esa es nuestra tarea y no es tarea fácil. Pero entonces, ¿qué declara una cosa? La tradición apostólica, por ser primera, por ser directa de Jesús, tiene mayor autoridad, ¿no? En el caso de los neopentecostales, es que este apóstol acaba de recibir esta revelación. Oye, pero eso no está en la Biblia. No importa. Lo que pasa es que tú no tienes visión. El Espíritu Santo se lo reveló directamente de Dios, no importa que no esté en la Biblia. ¿Se fijan que es la misma cosa? Si yo digo que además de la Biblia tengo la tradición, si además de la Biblia tengo el magisterio vivo de la iglesia, tengo los concilios, tengo los nuevos apóstoles, tengo el Papa, sí los tengo. Lo único que no podemos aceptar es que haya mayor autoridad que la Biblia. ¿Sí? Solo la Biblia tiene mayor autoridad. Ya no me está dando tiempo de compartir todo lo que iba a compartir. Si quieren nos vamos a las 4 de la tarde. Yo tengo que estar a las 5 allá. No, voy a cerrar con esto. El día de mañana decía, se conmemoran 505 años de la Reforma, del inicio de la Reforma. ¿Cómo empezó la Reforma? La Reforma empezó sin querer con Martín Lutero. Martín Lutero no pretendía hacer otra iglesia, separarse de la Iglesia Católica, nada de eso. Él solo quería denunciar un abuso de unos monjes que vendían indulgencias, ¿no? Eso era todo. ¿Qué inició la Reforma? Que Lutero trabajaba y daba clases como doctor en teología en la Universidad de Wittenberg, y allí en la puerta de la universidad colocó un cartelito, como se acostumbraba, una especie de periódico mural, para que los doctores en teología lo discutieran. Ese cartelito tenía 95 afirmaciones de por qué vender perdones o certificaditos de indulgencias para sacar las almas del purgatorio era un abuso contra los creyentes, ¿no?
De eso se trataban sus 95 afirmaciones. Las escribió en latín porque era para discutir con los doctores. Solamente que sus alumnos dijeron, cuando lo leyeron, dijeron, esto está maravilloso. Lo tradujeron al alemán, lo imprimieron y lo empezaron a repartir. Bueno, entonces ya, ese fue el cerillo que inició el incendio de Europa. ¿Sí? Lo que estaba implícito, latente en las afirmaciones de Lutero, y que él mismo no se había dado cuenta, pero lo fue haciendo consciente conforme discutía con los teólogos de Roma, esto fue paulatino, ¿no? Lutero no tenía idea de que la venta de indulgencias estaba originada y aprobada por el obispo de Maguncia y el obispo de Roma. Los despistados que estaban abusando de la gente. Cuando él protesta, sin querer, pues le da de patadas a la curia, y entonces de inmediato es llamado a cuentas y le envían los mejores teólogos a discutir con él, ¿no? Y es cuando él va haciendo consciente una cosa. Cuando, de hecho, uno de los teólogos que va a discutir con Lutero, Juan Eck, enviado de Roma, es una discusión pública. Se acostumbraba, así como estuviera toda la gente en la iglesia, se ponían 2 púlpitos frente a frente y ahí los 2 contendientes discutían. Tras tocar diversos temas, Juan Eck, el teólogo de Roma, quiere astutamente envolver a Lutero para poderlo condenar a ser quemado por la Inquisición, y le hace la pregunta: ¿quién tiene más autoridad, el Papa o la Biblia? Esa es la pregunta de Eck. La respuesta de Lutero, sin temor, una respuesta que lo identificaba con un hombre quemado 100 años antes, Juan Hus. Sabe lo que le espera si responde de esa manera, pero responde y dice: en un punto donde difieran el Papa y la Biblia, tiene más autoridad la Biblia y el Papa se equivoca, ¿no? Ese es el punto medular de la Reforma. La Biblia es la suprema autoridad de nuestra fe y de nuestra conducta. Nada que no encontremos en la Biblia puede ser impuesto al creyente como materia de fe, ni de liturgia, ni de conducta moral. Solamente aquello que encontremos en las Sagradas Escrituras tiene toda autoridad, en doctrina y en nuestra ética, en la vida de la iglesia, por supuesto. Esto es lo que aporta en estos días un aniversario más. Nosotros decimos que los creyentes recién bautizados perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Reitero, ¿dónde quedó la doctrina de los apóstoles? En el Nuevo Testamento. Así que cuando o las corrientes de nuevas revelaciones de apóstoles nos quieran engañar, nos quieran seducir con sus doctrinas, acusándonos de que no guardamos la ley, de que somos ignorantes, de que no tenemos visión, de que no tenemos el Espíritu Santo, todo lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Eso que tú dices, ¿dónde está en el Nuevo Testamento? ¿Dónde aquí, en esta doctrina de los apóstoles, se narra que Cristo lo haya hecho así o lo haya enseñado así? ¿En qué carta o en el libro de los Hechos donde se ve que los apóstoles lo hayan hecho así o lo hayan enseñado así? Si la respuesta es no, pero Dios me lo acaba de revelar, no. La máxima es la Biblia. No es la tradición. Las confesiones de fe, miren, todas las denominaciones hacen bien en tener sus confesiones de fe. Comunidad Apostólica tiene una confesión de fe de 6 puntos, ¿no? Otras son más largas, otras son muy famosas,
y no digo nombres para no pisar callos, ¿no? Pero por encima de las confesiones de fe está la Biblia. Por encima de los libros de disciplina de las denominaciones está la Biblia. Por encima de los catecismos está la Biblia. Por encima de los libros de teología está la Biblia. Por encima de lo que yo les diga los domingos está la Biblia. Por encima de lo que prediquen los profetas y apóstoles, lo que digan los libros de las librerías cristianas, y los cassettes y los videos de predicaciones, por encima de eso está la Biblia. Por encima de lo que digan los concilios, el magisterio, los obispos, la tradición, está la Biblia. Ese es el mensaje de la Reforma que se expresó en latín en una escueta frase: la sola Escritura. La sola Escritura. Eso quiere decir. Entonces, los que se bautizaron fueron más allá de unas tales inducidas, provocadas. Perseveraban. ¿Perseveraban en qué? En la enseñanza de los apóstoles, que es Cristo. Leer el Antiguo Testamento, la ley y los profetas desde Cristo. Esa es la enseñanza de los apóstoles. No era olvidar la ley y los profetas, era leerlos y entenderlos desde Cristo. Era verlos cumplidos en Cristo. Y esa primera tradición plasmada en el Nuevo Testamento es hoy la que regula y califica a toda predicación, a toda revelación y a toda tradición posterior. Y eso es lo que significa y lo que hay que celebrar en este aniversario más de la Reforma, la sola Escritura. Amén.